Yo soy Fernando Valenzuela, soy fundador de EdLatam Alliance, que es la red de innovadores más importante de América Latina, y colaboro con cientos de empresas, con universidades y colegios para ayudarles en su transformación digital y en la innovación abierta. Bueno, la innovación en la educación superior tiene muchas dimensiones. Es decir, hoy tenemos que cambiar el foco que estaba centrado en contenidos y docentes a estudiantes y experiencias. Entonces, a partir de eso, diseñar experiencias para cada uno de los estudiantes en diferentes contextos obliga a integrar una mirada que probablemente empieza por la actividad de aprender, es decir, darle más responsabilidad al estudiante, menos al docente, y por construir y diseñar experiencias que enganchen, permitan una emoción, permitan una acción con ese aprendizaje. Así que es un rediseño bastante profundo que ha costado mucho trabajo. Hay que pensar en la flexibilidad, rutas, certificados, ritmos, intensidad de acompañamiento, y todo esto en función del contexto de cada uno de estos estudiantes. Bueno, yo tengo esta mirada donde pienso que el concepto de una carrera básicamente te decía que tú culminabas tus estudios y estabas listo para graduarte y entonces entrar al mundo del trabajo. A mí me parece que la carrera del futuro es un juego infinito. Es decir, que una persona va a tener que recorrer toda su vida rutas de aprendizaje, va a tener que construir habilidades multidisciplinarias y no va a ser suficiente pensar que somos ingenieros o que somos administradores o que somos psicólogos, sino que vamos a tener que empezar a hacer cruces entre diferentes disciplinas, vamos a tener que colaborar entre áreas complementarias y vamos a tener que estar aprendiendo permanentemente. Con lo cual, una carrera es uno de esas paradas. Yo siempre uso el símil de una ruta del metro. Tú entras a la educación en la estación que te queda más cerca y empiezas a recorrer para llegar a tu destino. Muchas veces tu destino es una línea recta, pero muchas veces ese destino tiene que cruzar diferentes conexiones. Y así es como yo veo la educación del futuro. Vamos a ir recorriendo destinos, cruzando áreas, pero nunca vamos a dejar de necesitar ese metro, ese recorrido. Evidentemente, entonces, creo que la innovación en la educación superior depende de la profundidad con la que nos atrevamos a hacer cambios. Por eso, esta universidad, la Universidad de la Libertad, de alguna manera está demostrando que hay veces que es más fácil innovar creando algo nuevo que transformar algo que lleva una tradición, muchísimo recorrido. Y entonces ahí es donde está la dificultad de muchas de estas instituciones que están y han sido diseñadas, tienen una tradición, tienen una separación entre áreas de conocimiento, tienen docentes que llevan muchos años haciendo la misma cosa, y entonces el cambio es muy lineal, muy lento en muchos sentidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que romper estas barreras, hay que romper la camisa de fuerza, hay que conectar puntos que parecen inconexos. Ejemplo, empezar a diseñar educación para múltiples generaciones. ¿Dónde está la universidad que te enseña a colaborar con personas de diferentes generaciones? Porque hoy en la vida real tenemos 5 o 6 generaciones. ¿Dónde está la generación que rompe la frontera entre las ciencias y las humanidades? El que rompe la frontera entre lo humano y lo tecnológico para integrar la inteligencia artificial. Entonces, para mí, la innovación parte mucho de romper estos hilos que han sido tradicionalmente un espacio que era como todo en un compartimiento, y esos compartimentos hoy se tienen que reacomodar. Justamente la empresa es una de las áreas que está siendo profundamente afectada por estas transformaciones exponenciales. Es decir, hoy, como se ve el entendimiento del mercado, las necesidades, lo que tienen que desarrollar para compartir con un medio ambiente, equidad de género, diversidad, todas estas fuerzas realmente lo que están haciendo es que las empresas se estén cuestionando la habilidad de datos, la capacidad de integrar trabajos diversos o diseñar empleos para personas que a lo mejor tienen necesidades distintas. Y la educación no está acompañando todos estos. Entonces yo creo que el vínculo entre la empresa
y la educación, entre la empresa y la universidad, es un vínculo que ha tenido 1 o 2 o 3 grados de distancia y hoy tiene que haber mucho mayor intimidad. Yo hoy estoy viendo en empresas que están diseñando empleos para ser capaces de atraer el talento que necesitan. Y eso es un cambio fundamental, porque antes tenías un empleo y veías quién entraba en este empleo. Lo rígido era el empleo. Hoy lo rígido es el mejor talento esté donde esté. Y hay que flexibilizar el empleo para diseñarlo como si fuera un producto. Y esa tendencia, que es hoy una señal del futuro, creo que va a ser una realidad mucho más para mucho más empresas. Empezamos a dejar de valorar un título, un papel o el currículum universitario. La experiencia era la única manera de agregar valor en la empresa. ¿Y qué pasa si la experiencia hoy es un pasivo? Si ver un problema con ojos de lo que ya pasó o de lo que ya vivimos nos impide ver algo que no tiene precedentes. Entonces creo que estamos en un movimiento de transformación y somos la generación que nos toca repensar las universidades. Bueno, yo empezaría en esta pregunta acerca de la tecnología, empezaría por decir que no hay una tecnología que resuelve todos los contextos para todos los alumnos, con lo cual es siempre un ejercicio de experimentación, adecuación. A mí me parece que mirar la tecnología como un espacio donde tú compras una licencia y la implementas es insuficiente. La tecnología entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que expandir el alcance del aprendizaje, tiene que acompañar a los estudiantes, tiene que ayudar a los docentes a tener mejores intervenciones y la gran ventaja de esta tecnología es que nos da datos sobre cosas que antes quedaban en la intuición o en el mejor de los casos se usaban para el estudiante promedio. Y la educación tradicional que no tiene tecnología pues ha usado mucho el estudiante promedio. Le está fallando a los que están por arriba del promedio y le está fallando a los que están por abajo del promedio. ¿Para qué es la tecnología? Para que no le falle la educación a nadie, para que todos sepamos qué intervención, con qué acompañamiento, con qué ritmo, cómo estamos aprendiendo. Y es ahí donde la tecnología tiene que ser capaz de extender la experiencia de aprender. Sí, en relación al ChatGPT y el impacto y el miedo y incluso el rechazo que ha habido en las comunidades educativas, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a evaluar la educación como el reflejo de la memorización de lo que sabíamos y entonces lo plasmábamos en un documento que hoy esta tecnología lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Entonces yo creo que la inteligencia artificial nos va a obligar a que seamos mucho más conscientes de que tenemos que desarrollar las habilidades humanas, las habilidades que nos permiten colaborar, que nos permiten empatizar, que nos permiten integrar áreas de conocimiento que no están. Hay que recordar una cosa. La inteligencia artificial se basa en datos que ya existen. Entonces, ¿cuál es el rol de las universidades? Empezar a conformar los datos que van a existir en el futuro y que no van a tener estos desbalances, que es lo que refleja todo lo que hemos hecho en el pasado. Entonces, ¿quién tiene que crear los datos del futuro? Un mejor diseño que va a empezar a surgir desde las universidades. ¿Y qué tendría que hacer la universidad? Abrazar la tecnología, la inteligencia artificial y ponerle una especie de constitución, regularla, hacerla capaz de ayudarnos a entender otros contextos, a complementar al docente y sobre todo acompañar esta mirada de que hoy podríamos resolver un examen o un texto desde una sola mirada. ¿Y qué pasa si ahora lo vemos desde los ojos de una persona vulnerable, desde los ojos de una mujer que probablemente viene de una familia cuyos padres no fueron educados y es distinta de un hombre cuyos padres fueron educados? Eso con inteligencia artificial nos permitiría entender y ser más empáticos.